Estamos en verano, pero hoy que estoy grabando este episodio, allá afuera está nublado, frío y lluvioso. Está perfecto para el café caliente que tengo en mi escritorio y esto ni siquiera fue planeado. Ayer estaba muy soleado, pero este clima está perfecto para hablarte de este libro que sucede en una época análoga, en un ambiente muy lluvioso, en una universidad en donde el intelecto lo es todo. En esta historia hay 6 mentes obsesionadas con el griego, son brillantes y eso es lo que los distingue, el deber, la lealtad que se tenían y sobre todo un valor del sacrificio muy alto que termina arrastrándolos a todos hacia algo muy oscuro. Este es mi nuevo libro favorito número 1 y eso es muy difícil que pase. Normalmente un libro sí me puede gustar mucho, me gustó mucho La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Me gustó muchísimo Amanecer en la cosecha y tal vez podría decir que ese es mi personaje favorito, el de Amanecer en la cosecha. Y cuando tengo un libro que me gusta mucho, a veces digo, ok, este libro entra en mi top de libros favoritos. Pero no me había pasado que dijera, este es mi nuevo libro favorito número 1. Hasta ahora que me pasó con este libro. Durante todo el tiempo que lo estuve leyendo, iba al gimnasio y seguía pensando en los personajes o me dormía hasta la madrugada leyendo y hasta llegué a soñar con la historia. Creo que encontré una joya. Para mí descubrir este libro fue como cuando escuchas una canción y te gusta mucho y la guardas y la repites 50 veces el mismo día durante muchas semanas de tanto que te gustó esa canción. En la página 32 de este libro hay un diálogo y alguien dice, es mejor conocer un libro íntimamente que 100 superficialmente. Y esa frase terminó siendo como una profecía porque no he podido parar de investigar y descubrir más y más cosas de este libro y de su autora. Yo empecé a leer este libro en abril y desde abril todavía hasta el día de hoy he seguido descubriendo cosas que me tienen queriendo contárselo a todo el mundo. Si hoy me ponen en cualquier lugar, le tocaría el hombro a cualquier persona y empezaría a decirle, oye, ¿sabías que la autora de este libro no da entrevistas nunca y publica un libro cada 10 años? Y de ahí no pararía, seguiría con toda la lista de cosas que me han volado la cabeza. Ni siquiera sé bien cómo llegué a este libro. Lo había visto desde hace mucho tiempo. Siempre veía la portada, pero nunca leía el nombre. Veía la portada en libros recomendados, en los más leídos, en publicaciones de libros favoritos de otras personas. Y fueron muchos años de ver esa portada, pero no sabía nada de ese libro ni de esa historia. La portada se me hace muy elegante, por algo me cautivaba. La foto de la portada es un acercamiento, es un close-up de la estatua El Discóbolo, el lanzador de disco, la escultura súper famosa griega. Pero nunca agregué el libro a mi lista de Goodreads y nunca pensé, lo quiero leer porque ni siquiera sabía si era novela o si era un libro de arte. No sabía nada. Y entonces en abril de este año 2026, probablemente lo vi en algún post, pero ni siquiera lo estaban recomendando ni nada. La portada estaba ahí entre muchos otros libros y no sé por qué abrí Goodreads y busqué el título del libro, que es The Secret History, y vi que tenía más de 1 millón de reviews. 1 millón de reviews para mí es muchísimo. Significa que es un libro muy leído. Y me puse a leer algunas reseñas y lo que pude detectar en ese momento que lo investigué por primera vez en Goodreads, vi que era una historia en reversa. Y eso me llamó la atención. Otros decían que era un libro súper largo. Algunas personas no les gustó para nada. Otras personas decían que era algo que los arruinó y que les arruinó sus vidas. Y casi todas las malas reseñas decían mucho eso, que era un libro innecesariamente largo. Pero es que algo tienen las reseñas, y ya me ha pasado esto antes, que puede haber muchas reseñas negativas de algo, pero lees una y te llama la atención tal vez cómo se expresa la persona o cómo lo cuenta. Y sobre todo si se escucha una review sincera, conectas con esa review de esa persona y algo te convence. Y eso me pasó y ese mismo día lo pedí. Y tenía muy poco contexto. Yo decidí leerlo en inglés porque mucho de lo que vi en las reseñas destacaban mucho cómo está escrito. Y no quería que se perdiera ese estilo en la traducción, porque ya me ha pasado en otros libros que sí se pierde en una traducción el estilo que pueda llegar a tener el autor. Y cuando llegó el libro a mi departamento, sí me lo imaginaba largo, pero cuando lo recibí me di cuenta que era un libro enorme. Y aparte lo pedí en pasta dura, es un libro que está gigante, son casi 600 páginas. Y ni siquiera sabía en qué me estaba metiendo cuando lo abrí.
Creo que esperaba algo poético, algo romántico, pero realmente no tenía expectativas. Esperaba lo de cualquier libro, algo sencillo. Pero quiero que escuches exactamente lo que yo escuché y lo que leí en la primera página. Este primer capítulo es muy corto, es un prólogo. Y es un prólogo muy famoso y quiero leerlo completo. Yo lo voy a leer traducido y dice: la nieve en las montañas se estaba derritiendo y Bonnie llevaba muerto varias semanas antes de que llegáramos a comprender la gravedad de nuestra situación. Llevaba muerto 10 días antes de que lo encontraran. Fue una de las mayores cacerías humanas en la historia de Vermont. La policía estatal, el FBI, incluso un helicóptero del ejército. La universidad cerró, la fábrica de tintes en Hampton suspendió sus operaciones, gente viniendo desde New Hampshire, del norte del estado de Nueva York, de tan lejos como Boston. Es difícil creer que el modesto plan de Henry pudiera haber funcionado tan bien a pesar de estos eventos imprevistos. No teníamos la intención de esconder el cuerpo donde no pudiera ser encontrado. De hecho, no lo habíamos escondido en absoluto, sino que simplemente lo habíamos dejado donde cayó con la esperanza de que algún transeúnte desafortunado tropezara con él antes incluso de que nadie notara su ausencia. Esta era una historia que se contaba por sí sola de forma sencilla y convincente. Las rocas sueltas, el cuerpo en el fondo del barranco con una fractura limpia en el cuello y las marcas de derrape embarradas de unos tablones clavados señalando el camino de caída. Un accidente de senderismo, ni más ni menos. Y podría haber quedado en eso, en lágrimas silenciosas y un pequeño funeral, de no haber sido por la nieve que cayó esa noche. Lo cubrió sin dejar rastro, y 10 días después, cuando por fin llegó el deshielo, la policía estatal y el FBI y los buscadores del pueblo vieron que todos habían estado caminando de un lado a otro sobre su cuerpo, hasta que la nieve por encima de él se compactó como el hielo. Es difícil creer que se produjera semejante alboroto por un acto del que yo era parcialmente responsable, y aún más difícil de creer que pudiera haber caminado a través de ello. Las cámaras, los uniformes, las oscuras multitudes esparcidas por el monte Cátara como hormigas en un azucarero, sin despertar la más mínima sospecha. Pero caminar a través de todo ello era una cosa. Alejarse, lamentablemente, ha demostrado ser algo muy distinto. Y aunque una vez creía haber dejado aquel barranco para siempre en una lejana tarde de abril, ahora ya no estoy tan seguro. Ahora los buscadores se han marchado y la vida se ha vuelto silenciosa a mi alrededor. He llegado a darme cuenta de que, aunque durante años pude haberme imaginado estar en otro lugar, en realidad he estado ahí todo el tiempo. En lo alto, junto a las marcas embarradas de las ruedas en la hierba nueva, donde el cielo está oscuro sobre las temblorosas flores de manzano y el primer escalofrío de la nieve que caerá esa noche ya se siente en el aire. ¿Qué hacen aquí arriba?, dijo Bonnie, sorprendido, cuando nos encontró a los 4 esperándolo. Pues buscando helechos nuevos, dijo Henry, y después de quedarnos susurrando en la maleza, un último vistazo al cuerpo y una última mirada alrededor. Ninguna llave caída, ni gafas perdidas, todos tienen todo. Y luego de empezar a caminar en fila india a través del bosque, eché un vistazo hacia atrás a través de los árboles jóvenes que saltaban para cerrar el camino a mis espaldas. Aunque recuerdo la caminata de regreso y los primeros copos de nieve solitarios que cayeron flotando entre los pinos, recuerdo habernos amontonado agradecidos en el coche y emprender el camino por la carretera como una familia de vacaciones, con Henry conduciendo con la mandíbula apretada a través de los baches y el resto de nosotros inclinados sobre los asientos y hablando como niños. Aunque recuerdo demasiado bien la larga y terrible noche que nos esperaba y los largos y terribles días y noches que siguieron. Solo tengo que mirar por encima del hombro para que todos esos años se desvanezcan y lo vea detrás de mí otra vez. El barranco alzándose todo verde y negro a través de los árboles jóvenes. Una imagen que nunca me abandonará. Supongo que en algún momento de mi vida podría haber tenido cualquier cantidad de historias, pero ahora no hay ninguna otra. Esta es la única historia que podré contar jamás. Esas son las primeras páginas, y eso es lo increíble. Normalmente la intriga de algo que estás leyendo es que no sabes lo que va a pasar en la historia, y aquí es al revés. Aquí ya sabes lo que va a pasar, por eso es un asesinato en reversa. Y aunque es un primer capítulo o un prólogo muy famoso, sí me gustó, sí suena impactante, y ahora que lo vuelvo a leer ya en retrospectiva, después de haber leído todo el libro, me gusta mucho ese primer capítulo. Pero cuando lo estaba empezando a leer,
eso no fue lo que me atrapó a mí por completo. Fue otra cosa que también quiero leer más adelante. Fue como en la página 20 o en la página 30 cuando el libro ya me atrapó por completo. En este primer capítulo, cuando pasas la hoja, te das cuenta que el libro está dividido en 2 libros, porque te aparece el título libro 1. El narrador de toda la historia es Richard, es el que hablaba en el prólogo, y todo el libro es como si él estuviera escribiendo un libro en el futuro. De hecho, hay algunos comentarios de su versión ya más grande y ya más madura, pero son muy poquitos comentarios. Realmente casi toda la historia está en presente mientras va pasando. Y la historia, el libro 1, empieza cuando Richard se da cuenta que ya está harto de estudiar a lo que no le gusta. Él estaba estudiando premedicina y vive en California y se puede ver cómo su familia batalla mucho con el dinero. Al principio te da a entender que sus papás no le hacen mucho caso y como que casi no se preocupan por él, no lo apoyan, te das cuenta de que es muy independiente. Todo este pedazo es muy chiquito en el libro, esto casi no importa tanto, pero es el contexto donde empieza la historia. Y aquí lo importante es, como estaba estudiando para medicina, una de las clases que estuvo tomando fue griego. Y esa clase de griego sí le gustaba, era la única clase que sí le gustaba. Un día encuentra un folleto de una universidad en Vermont, una universidad que se llama Hampden. Es una universidad de élite, chiquita y es como enfocada a las artes. Yo me imaginé mucho como el ambiente de Edimburgo. Y como Richard estaba harto, decide que sí quiere irse a esa universidad. Entonces se cambia de carrera sin decirle a sus papás, de medicina a literatura, y hace todos sus trámites él solo, pide una beca, pide mucha ayuda al fondo de becas de la universidad y se pelea también con su familia, pero aún así se va. Y cruza todo Estados Unidos de California y se va al otro extremo, se va a Vermont para poder llegar a esta universidad. Aparte de Edimburgo, también me imaginaba mucho el ambiente de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Y a ver, esa es una película que puede llegar a ser inspiradora y trae mucho mensaje, incluida la famosa frase Carpe Diem, que es aprovecha el día. Pero este libro no tiene nada de ese mensaje positivo, al contrario. Pero sí creo que es como el mismo tipo de ambiente, porque los maestros, los alumnos, todo el mundo usa trajes, usan corbatas, suéteres y chaquetas de tweed. Y Richard, de hecho, llega el primer día y tuvo que conseguir un trabajo con uno de los maestros porque si no, no le iba a alcanzar para nada el dinero y le tiene que pedir prestado dinero al maestro para poder ir a comprar uno de sus trajes. Y ahí empieza, ahora sí, lo interesante de esta historia. Y es que cuando va a registrar sus materias, él quiere inscribirse, obviamente, a la clase de griego, porque esa fue la razón de cambiarse de ciudad y de universidad. Pero cuando quiere meter esa clase, le dicen que el maestro de griego, que se llama Julian, es extremadamente selectivo, pero de manera exagerada. Y por alguna razón a ese maestro, a Julian, le dejan crear sus propias reglas diferentes a las de los otros maestros y nunca acepta estudiantes. Es como si esa clase fuera un club muy selectivo y solamente acepta a un grupo cada ciertos años. Y el grupo actual es de nada más 5 personas. Pero Richard quiere intentarlo y va y habla con el maestro. Y Julian, el maestro, muy apenas le abre la puerta y le hace unas preguntas muy rápidas, pero ni siquiera le hace caso. Y lo trata como que de manera súper despectiva y no lo acepta. Y entonces a Richard al instante como que le da una pequeña obsesión, como cuando te obsesionas con algo que no puedes tener o que no puedes pertenecer. Y quiero leer también cómo conoce de lejos a ese grupo de 5 personas que sí pertenecían a esa clase de Julian y de griego. Quiero leerte cómo describe a ese grupo de 5 personas. Fue cuando yo dije, ok, ahora sí, esto ya me está gustando y quiero saberlo todo de esas personas. Y dice: entre las pocas personas que había conocido que llevaban un tiempo en Hampden, pregunté cuál era la historia con Julian. Casi todos habían oído hablar de él y me dieron todo tipo de información contradictoria, pero fascinante. Que era un hombre brillante, o otros que era un fraude. Que no tenía un título universitario, que había sido un gran intelectual en los años 40 y amigo de Ezra Pound y T.S. Eliot. Que tenía vínculos con el Vaticano, con una familia real depuesta en el Medio Oriente con la España de Franco. El grado de verdad en todo esto era, por supuesto, debatible, pero cuanto más escuchaba sobre él, más me interesaba. Y empecé a estar atento a él y a su pequeño grupo de alumnos por el campus, 4 chicos y una chica.
A la distancia no eran nada inusual. De cerca, sin embargo, eran un grupo cautivador, al menos para mí, que nunca había visto nada igual. Dos de los chicos llevaban gafas curiosamente del mismo tipo, pequeñas, pasadas de moda, con monturas redondas de acero. El más corpulento de los dos, y él era bastante corpulento, de bastante más de 1,80 m, era de cabello oscuro con una mandíbula cuadrada y piel áspera y pálida. Llevaba trajes oscuros ingleses y caminaba rígidamente a través de la multitud de hippies. Henry Winter. El más pequeño de los dos era un chico rubio desaliñado, de mejillas sonrosadas y que masticaba chicle con una actitud implacablemente alegre y los puños hundidos en los bolsillos de sus pantalones. Llevaba la misma chaqueta todos los días, un tweed marrón, deshilachado en los codos y cortos de mangas, y su cabello castaño claro estaba peinado con la raya a la izquierda, de modo que un largo mechón le caía sobre un ojo con gafas. Bonnie Corcoran era su nombre, siendo Bonnie, de alguna manera, el diminutivo de Edmond. Su voz era fuerte y nasal y resonaba en los comedores. Solo como paréntesis, Bonnie es la persona que en el prólogo habían asesinado. El tercer chico era el más exótico del grupo, anguloso y elegante. Era precisamente delgado, con manos nerviosas, un astuto rostro albino y una corta y ardiente mata del cabello más rojo que jamás hubiera visto. Pensé, erróneamente, que se vestía como Alfred Douglas o el conde de Montesquieu. Hermosas camisas almidonadas con puños franceses, magníficas corbatas, un gran abrigo negro que ondeaba detrás de él al caminar y lo hacía parecer una mezcla entre un príncipe estudiante y Jack el Destripador. Frances Abernathy era su nombre. Y luego había una pareja, chico y chica, los veía juntos a menudo y al principio pensé que eran novios hasta que un día los vi de cerca y me di cuenta de que tenían que ser hermanos. Más tarde supe que eran gemelos. Se parecían muchísimo, con abundante cabello rubio oscuro y rostros alegres y serios como un par de ángeles flamencos. Y quizás lo más inusual en el contexto de Hamden, donde abundaban los pseudo-intelectuales y los adolescentes decadentes, y donde la ropa negra era de rigor, a ellos les gustaba usar ropa de tonos pálidos, particularmente color blanco. En este enjambre de cigarrillos y oscura sofisticación aparecían aquí y allá como figuras de una alegoría, o como los asistentes muertos hace mucho tiempo de alguna fiesta de jardín olvidada. Fue fácil averiguar quiénes eran, ya que compartían la distinción de ser los únicos gemelos en el campus. Sus nombres eran Charles y Camila. Todos ellos me parecían sumamente inaccesibles, pero los observaba con interés siempre que daba la casualidad de que los veía. Y esas ganas de saber más que tenía Richard en la historia eran idénticas a las mías leyendo. Y creo que lo que acabo de leer es la evidencia del estilo de cómo está escrito. Y eso es lo que tienes que saber de este libro, que realmente no puedes esperar sorpresas y no puedes esperar plot twist, porque desde la página 1 ya sabes el final. Y es como si no hubiera un punto en contar la historia, y por eso me sentía todavía más intrigado y cautivado, porque me atrapó la atmósfera y me atrapó el ambiente en el que están en este campus. Y me pareció demasiado interesante y me voló la cabeza cómo, aunque ya sepas qué es lo que va a pasar en la historia, la autora logra que te obsesiones con el ambiente y conocer todavía más la dinámica que tienen estos personajes que están obsesionados con la filosofía griega. Y también me dio mucha curiosidad ese deseo tan alto de pertenencia que tenía Richard. Muchas personas que han leído este libro creen que la intriga es querer saber por qué mataron a su amigo, a Bonnie. Pero desde mi punto de vista no es eso, porque al principio pues no los conoces, entonces no hay manera de que eso te dé tanta curiosidad. Pero lo que me intrigaba era ellos 5. Y a ver, de todos los personajes, el que más me dio curiosidad a mí fue Henry, que es un genio. Henry Winter, que habla como 7 u 8 idiomas, lee griego, lee latín, hasta sabe leer jeroglíficos. A los 18 años, Henry ya había publicado una traducción de un poeta griego y escribe su diario en latín. Tiene la vida resuelta porque viene de una familia de mucho dinero. Eso es algo que tienen casi todos los personajes. Realmente casi todos estudian por gusto porque tienen la vida resuelta. En este caso, Henry es el más centrado de todo ese grupo, el más calmado. Es el que cuando habla todos escuchan, el que tiene también más cercanía con Julian, con el maestro. Claramente es el favorito de Julian y evidentemente, sin tener que decirlo, es el líder de ese grupo. Y creo que por eso entiendes perfecto que Richard quiera estar muy cerca de él, porque a mí me pasó igual leyéndolo.
Yo no podía dejar de querer saber más de él, de Henry, y la verdad, nunca me imaginé todo lo que iba a pasar después con este personaje. También muy rápido en la historia, Richard encuentra la forma de hablar con ese grupo de 5 estudiantes en la biblioteca y les demuestra que sí sabe también griego. Y entonces le dan un tip de cómo acercarse a Julian para que lo acepte en la clase. Y Richard lo volvió a intentar con ese consejo que le dieron los 5, Henry, Bonnie, Francis y Charles y Camila. Y entonces Julian ahora sí lo acepta, pero le pone una condición. Y le pone de condición que tiene que dar de baja todas las otras materias que había inscrito. Porque Julian le explica que él va a ser el único maestro que va a tener en toda la universidad y que con él va a aprender todas las materias y que nunca va a tener otro maestro. Y eso es súper extraño también para Richard, pero ahí vas viendo pistas de cosas muy extrañas que van a ir pasando más adelante en el libro. La escritura de todo el libro para mí es perfecta. Yo lo describo como una escritura elegante y tiene muchísimas referencias muy intelectuales, sobre todo griegas. Porque al final es eso. Creo que esta historia es una tragedia griega moderna, muy intelectual, y sí puedo decir que es una escritura perfecta. Y la primera clase a la que puede ir Richard, por fin, ahora ya que lo aceptaron en la clase de Julian, esa clase es de mis partes favoritas de todo el libro porque ahí en esa clase entendía qué tipo de libro me metí. Porque Julian abre la clase diciendo algo así como: espero que estemos listos para dejar el mundo de lo cotidiano y entrar en lo sublime. Y a partir de ahí lo que sigue en la clase es una conversación y una discusión que yo nunca había leído nunca en un libro y menos en una novela. Richard describe toda la clase y pone todos los diálogos, y de hecho al principio dice Richard: Julian era un conversador maravilloso, un conversador mágico. Y ojalá, estoy citando a Richard, dice: ojalá fuera capaz de dar una mejor idea de lo que dijo, pero es imposible que un intelecto mediocre reproduzca el discurso de uno superior, especialmente después de tantos años, sin perder gran parte de la traducción. Algo que también quiero agregar es que las clases eran en griego. Y en el libro puedes ver toda la clase. La discusión entera de ese día fue sobre la pérdida del yo, sobre las 4 locuras divinas de Platón, sobre la locura de todo tipo. Y es una escena muy interesante. Ves como Julian y ahora los 6 alumnos, porque ya está Richard ahí adentro, en esa clase puedes ver cómo citan a Platón, a Aristóteles, a Homero, como si fuera lo más normal del mundo. A mí me tenía esa escena con la boca abierta. Y durante esa clase llegan a una idea que me parece que cualquier persona que lea el libro se va a dar cuenta que esa frase se convierte en una de las frases más icónicas de esta historia. Y la frase es: la belleza es terror. Y eso es algo muy importante. Y luego Julian les hace una pregunta que si la belleza es terror, entonces, ¿qué es el deseo? Y como en el fondo todos deseamos una sola cosa, que es vivir para siempre. Y iba leyendo toda esa discusión y todo ese monólogo y toda la clase de Julian y cómo participaban todos en la clase, y yo pensaba: es que ¿quién escribe esto? ¿Quién escribe así? ¿Y qué escritora logra que 6 estudiantes hablando de filosofía griega en un salón se sienta más intenso que una escena de acción? ¿Y cómo logró que fuera algo tan intelectual, hablando de cosas tan antiguas y que al mismo tiempo te tuviera tan atrapado? Pero aparte de esa elegancia, también creo que esto tiene mucha similitud con los libros griegos, porque los libros griegos están llenos de rituales, y entonces en esa primera clase también empiezan a hablar de un ritual y ahí las cosas se van poniendo un poco extrañas. Pero en realidad es como que están estudiando teoría, están estudiando los libros y los textos antiguos y no sabes todavía a dónde va a llevar todo eso. Ahora que volví a releer ese pedazo de la primera clase, me voló la cabeza porque ahí había muchísimas pistas de todo lo que iba a pasar en todo el libro. Y lo más interesante de esto es que ellos estudiaban tanto los libros y toda la filosofía griega y estaban obsesionados con eso, y el punto de este libro es que esa obsesión hace que tengan su propia tragedia, y este libro y toda esta historia termina siendo igual a lo que ellos estudiaban. Y ese día que termina la clase, esa noche, Richard escribe en su journal: la belleza es terror. A todo lo que llamamos hermoso nos estremecemos ante ello. Esa fue como la conclusión de la clase. Y a partir de ahí, a ver, como mencioné, el libro sí es largo, casi 600 páginas, y describe muchísimo. Describe los lugares, el clima, las rutinas, describe todo. Normalmente cuando un autor describe tanto,
A mí me aburre y eso hace que quiera brincarme párrafos. Yo a veces sí me estreso mucho con ese tipo de libros, sobre todo antes cuando era más chico, pero en este libro no me brinqué nada, porque en este libro lo que más importa no es la trama, es el ambiente, la dinámica entre los personajes y siempre hay algo pasando. Pero para mí eso fue muy interesante, que en este libro con tanta descripción no te cansa, al contrario, te atrapa cada vez más. Y a partir de ahí, Richard entonces ya pertenece a ese grupo y empieza a convivir muchísimo con esos 5. Y se hace algo muy frecuente estar con ellos todo el tiempo porque van a clases juntos, ya no van a clases con otros maestros, no tienen interacciones con otros alumnos, todo lo imparte Julian. Y en la universidad todo el mundo sigue con su vida normal, pero ellos 6 ahora están en su propia burbuja. Y el libro tiene algunos detalles y me parece que son las razones por las que también es mi libro favorito. Hay una nota muy al principio y me gustó mucho, que es una nota que envió Bonnie a Richard en esos primeros días en donde apenas se estaban conociendo. Y esa nota dice: Richard, viejo amigo, ¿qué dices si comemos el sábado como a la 1? Conozco un gran pequeño lugar, cócteles, hablamos de negocios, yo invito. Por favor, ven, tuyo, Bon. Postdata, ponte corbata. Estoy seguro de que te la pondrías de todos modos, pero si no, van a sacar una horrible de las de atrás y te van a obligar a usarla. Esa carta la encontró Richard en la oficina de correo postal del campus. Y eso es algo que me fascinó, porque creo que toda esta historia sucede en los 80s. Y algo que no sabía era lo mucho que necesitaba leer una historia como esta en la que no existieran los mensajes, ni los correos, ni el internet. Normalmente a mí me encantan los libros en donde los personajes se envían correos electrónicos. Para mí ese siempre va a ser como que mi método de comunicación favorito, pero en esta historia ni siquiera existían los correos electrónicos. Y ahora tengo mucho antojo de leer más historias como estas. Me recordó y me hizo pensar en cuando estaba en primaria o en secundaria, 1 o 2 años antes de que anunciaran el iPhone. Porque los personajes se iban a buscar a sus departamentos y para poderse decir y platicar cosas tenían que esperarse horas y a veces días enteros hasta que alguien contestaba un teléfono o hasta que te encontrabas a esa persona. Hubo muchas escenas en donde nadie contestaba el teléfono o intentaban muchas veces. Hubo otras escenas en donde buscaban mucho a un personaje, a Henry o a Bonnie, y lo buscaban, pero nadie abría la puerta y no contestaba el teléfono. Y hubo muchas conversaciones también a lo largo de todo el libro en donde se preguntaban, es que ¿dónde está Henry? ¿O dónde está Francis? ¿O dónde está Camila? Pero nadie sabía y no lo podían saber porque no había celulares. Y yo ahora tengo mucho antojo de escribir una historia así algún día con cosas actuales, pero todavía dentro de esa época en donde no existe el internet, ni siquiera había computadoras. Todo lo que escribían o las tareas, los ensayos, todo era a mano o en máquinas de escribir. También usaban plumas de fuente. Y las llamadas eran con los teléfonos fijos dentro de las oficinas o los teléfonos fijos dentro de los departamentos. Y también se enviaban postales en los viajes. Algo que también me encantó es que hay muchísimas escenas en donde los personajes se preparan café en la madrugada. Y yo hace años que no hago eso y no sé, se me antojó mucho hacer eso, estar en la madrugada preparando café o con las personas con las que estés sin preocuparte por desvelarte ni nada. Y eso era algo súper recurrente porque en la historia empiezan a suceder muchos problemas y cosas muy raras que tienen que llegar a veces al departamento de Henry o al departamento de Richard o al departamento de los gemelos en la madrugada, y entonces se tienen que sentar con café o con vino o con té a procesar qué es lo que estaba pasando y qué es lo que iban a hacer. Y cada vez que había una escena así se me volvía a antojar un café en la noche, en la madrugada, como si nada. También hay muchas escenas donde estudian o donde se la pasan leyendo a veces un día entero un libro o estudiando, a veces durmiendo en la madrugada y despertándose hasta el día siguiente en la tarde. Y mientras todo eso pasa y la historia va avanzando, vas viendo la dinámica de cómo se lleva Richard con cada uno de esos 5. Y ves cómo empieza a ser muy amigo de Henry, cómo se lleva también con los gemelos o cómo se lleva con Francis. Y con Bonnie me pasó algo muy raro, porque es un personaje que primero te empieza a caer súper mal, hasta que literalmente ya no soportas y te empieza a dar como que hasta repulsión cada vez que habla o cada vez que interactúa con alguien. Y luego como que al final del libro terminas tú también arrepintiéndote de haber tenido esa percepción o esa opinión. Y creo que todo el libro juega mucho con eso y con todos los personajes, porque ningún personaje es blanco o negro.
Todos tienen estos matices que hace que se sientan extremadamente muy humanos. Y el libro es eso, la mezcla entre lo intelectual con la dinámica de cómo se lleva Richard con cada uno de ellos y cómo lo van envolviendo y cómo unos le ocultan algo. Y ese mundo análogo de los 80s y la dinámica que empieza a ver con cada una de las personas, para mí es lo que hace que la tensión funcione en este libro. Y desde las primeras páginas, desde que Richard describe a esos personajes al principio y cuando leí la primera clase de Julian, empecé a investigar desde abril poco a poco quién escribió este libro y me empecé a obsesionar con la autora que se llama Donna Tartt. Y desde entonces he leído muchísimos blogs, los blogs de internet de antes. He visto muchas cosas en foros, en YouTube. He buscado todo lo que he podido de la autora. Y la verdad, esta es una gran historia también en la vida real. Y estoy impresionado tanto con el libro como con cómo hace las cosas la autora. Y a ver, número 1, Donna Tartt, esta es su primera novela. Otro punto importante es que Donna no está en redes sociales, no tiene ningún perfil ni en Instagram, ni en Twitter, ni en nada. Tiene como unas 4 entrevistas en toda su vida. Y creo que la más famosa entrevista de esas pocas entrevistas que ha dado es una entrevista que encontré de 1992, justo en el año en que se publicó este libro. Yo todavía ni siquiera nacía, yo nací en el 93. Y me gustó mucho cómo está grabada esta entrevista porque te das cuenta, pues, de ese estilo de los 90s. El fondo es completamente negro y en medio hay una mesa de madera con un periódico sobre la mesa. Algo que noté mucho es que la entrevista sonaba mucho más natural a como suenan las entrevistas ahora. Y a ver, curiosidades importantes. Tú ves a Donna Tartt y ves su estilo, la ves hablar, ves cómo va vestida y te das cuenta que representa completamente el estilo en el que está escrita la novela. Y la persona que la entrevista le hace algunas preguntas. Le pregunta cuánto tardó en escribir este libro. Y Donna responde que se tardó 9 años en escribirlo. Pero si hacemos los cálculos, ella publicó y en ese día de la entrevista ella tenía 29 años, o sea que empezó a escribir el libro cuando tenía 21 y lo empezó a escribir mientras estaba en la universidad. Y quiero que veamos cómo se empiezan a conectar las cosas y cómo usó su vida como materia prima. Porque Donna estudió en la Universidad de Vermont, en la Escuela de Artes de la universidad, en la misma zona en la que pasa todo el libro, aunque en el libro la universidad es ficticia, pero está completamente basada en donde ella estudió. Y lo que ella estudió fue los clásicos. Y algo súper importante que yo no sabía por qué repetían tanto en las entrevistas es que ella era amiga de alguien que se llamaba Bret Easton Ellis. Pero vamos a guardar ese nombre para más adelante. Solo acuérdate del nombre de Bret. Y explica cómo le encanta leer y cómo cuando ella era niña soñaba que pudiera dedicarse a trabajar y que su trabajo fuera leer todo el día. Pero ahora dice que con la escritura se ha dado cuenta que escribir es un nivel todavía más profundo que leer. También contó que empezó escribiendo poemas cuando era chica y que sí llegó a soñar que se dedicaba a la poesía, aunque ahora ya no lo hace. Y cuenta que sus autores favoritos son Charles Dickens, Mark Twain y de hecho el entrevistador le pregunta qué fue lo último que leyó o lo último que recomienda y Donna responde que es muy mala recomendando libros porque siempre está leyendo los libros que más le gustan una y otra vez. Y ahí también se puede ver cómo el entrevistador tiene como mucha curiosidad porque este libro ya era bestseller al instante en que se publicó y entonces le pregunta, a ver Donna, dime el momento, como si esto fuera un viaje de 1000 pasos, ¿cuál fue la primera idea que se te ocurrió para empezar a escribir este libro? Y Donna Tartt le revela que la primera idea de todo el libro fue revelar el asesinato en la primera página. Y el conductor le dice, no, a ver, eso no es la primera idea, porque ahí ya deberías de haber tenido la idea de un asesinato y los personajes, pero dime cuál fue realmente la primera idea para este libro. Y ella le vuelve a decir, es que yo no tenía historia, realmente esa fue la primera idea del libro, revelar lo que pasa en la primera página. Y cuenta que si estudiamos la Ilíada, en las primeras 6 líneas te dicen todo lo que va a pasar en toda la historia. Y entonces el reto que ella se propuso es, ¿cómo puedo crear suspenso sabiendo lo que el lector ya sabe que va a pasar después? Y por eso el libro funciona como funciona. Porque ahí en la entrevista Donna Tartt cita a Hitchcock y dice que el suspenso no se da cuando avientas y sueltas una bomba de la nada al héroe o a los personajes. Dice que el suspenso sucede cuando tienes a 2 personas sentadas en una mesa,
pero hay una bomba a punto de explotar debajo de la mesa y la audiencia sí sabe que está esa bomba ahí y que está a punto de explotar, pero los personajes no lo saben. Y Donna Tartt dice que eso es el suspenso y realmente esa es la historia. Y Richard se va dando cuenta poco a poco, aunque realmente no lo dice, de que algo raro está pasando porque algo no le cuadra. Hasta que de repente Henry desaparece y Richard se empieza a dar cuenta de que habían querido huir del país. Y ahí las cosas ya se empiezan a poner todavía mucho más extrañas hasta que un día uno del grupo le confiesa la verdad y le cuenta que intentaron recrear un ritual como en la antigua Grecia y que cuando despertaron de ese ritual se dieron cuenta de que estaban todos manchados de sangre y que habían matado a un desconocido sin querer. Y todo el problema es por eso y porque Bonnie se entera y empiezan a pasar los días y Bonnie está a punto de confesarlo todo y ellos empiezan a enloquecer porque si los descubren los meten a todos a la cárcel y eso les arruina la vida para siempre. Pero todo lo ves a través de Richard. Y Richard no estuvo en ese ritual y Richard nunca pierde la compostura y empiezas a ver cómo lo empiezan a involucrar. Y Richard sigue con esa admiración también por Henry. Y creo que como lector también te empiezas a dar cuenta cómo Henry es como la mente maestra de todo, creo. Y tú como lector vas igual que Richard metiéndote, involucrándote cada vez más, pero sin alarmarte. Y eso es algo muy, muy extraño. Como que dejándote llevar por lo bonito que está todo escrito. Y eso es lo más raro porque mientras más cosas raras van pasando y muy graves, el tono del libro sigue siendo elegante y calmado y muy cautivante. Y de ahí en adelante el primer libro, el libro 1, termina en el asesinato de Bonnie con la misma escena del prólogo. Y la segunda mitad del libro, el libro 2, es lo que pasa después y cómo a partir de ahí todo se empieza a desmoronar por la culpa, la paranoia, la desconfianza entre ellos y cómo el grupo que parecía perfecto se empieza a romper, pero desde adentro. Pero todo sigue contado con esa misma elegancia. Y entonces tú vas leyendo tranquilo, atrapado, hasta que cierras el libro y te das cuenta que leíste una historia en donde había 6 personas súper inteligentes y brillantes y se destruyeron a sí mismas por esa obsesión. En esa entrevista, Donna Tartt también menciona que hay libros que sí pueden estar muy bien construidos y que sí los admira, muy bien construidos refiriéndose al plot, o que tienen trucos, o que tienen plot twist, y los libros que normalmente tienen giros en la trama y cosas que te sorprenden. Pero lo que ella quería lograr era ese suspenso como el que menciona de Hitchcock. Y dice que ella piensa que una buena construcción de un libro también puede ser un libro estéticamente satisfactorio en elementos de estilo y en elementos de cómo están construidas las oraciones. Y el entrevistador le pregunta, oye, ¿por qué un asesinato? Y Donna Tartt responde que pues sus historias favoritas tienen un asesinato, como los libros de Huckleberry Finn o los libros de Oliver Twist. Entonces era como que lo evidente que ella iba a poder crear, basándose en las cosas que son sus favoritas. También dice que obviamente empezó con un outline y el entrevistador le pregunta sobre una clase que llevó en la universidad de escritura creativa. Y le hace una pregunta súper interesante y le dice, ¿qué aprendió en esa clase versus lo que es natural de tu instinto de escritura? Y Donna se queda como pensando un poquito y dice que sí, que en una clase de escritura te enseñan cómo construir una oración, cómo construir un plot y que quede bien construido. Pero al final me encanta cómo dice, en cada escritura hay una magia. ¿De dónde viene? Y su respuesta es, no sé. Cuando estuve investigando todo esto de Donna Tartt, me recordó mucho algunas similitudes a J.K. Rowling, porque ambas publicaron sus libros en los 90s y las dos fueron éxitos instantáneos. Y las dos se tardaron también como 8 o 10 años en escribir esos primeros libros. Pero al mismo tiempo, la diferencia del estilo de escritura de ellas dos es muy diferente. A J.K. Rowling, muchos de los escritores más grandes y famosos y expertos de escritura, muchos critican su estilo porque es muy sencillo. Algo que dicen y lo que critican mucho de J.K. Rowling es que cada página está lleno de muchísimos adverbios. Adverbios es cuando un diálogo te dice, por ejemplo, cuando un personaje habla y al final dice, mencionó enojado, o dijo furioso, o dijo súper contento. Y muchos escritores dicen que un diálogo bien escrito y bien construido no tiene la necesidad de indicar esos adverbios
porque esa emoción y la intención con la que lo dice el personaje lo debe de transmitir el mismo diálogo, lo debe de transmitir el diálogo por sí solo. Y muchos dicen que si lo tienes que explicar, no hiciste bien tu trabajo como escritor. Algo que también le critican mucho a J.K. Rowling es que no cambia el verso y nunca lo cambia sin importar la escena. Entonces, muchos libros, por ejemplo, muchos escritores juegan con el ritmo de las oraciones. Por ejemplo, en una escena de tensión, las oraciones son más chicas, como que se va acelerando el ritmo y como que eso crea tensión. O el ritmo más rápido, o el ritmo más pausado. Y los libros de J.K. Rowling no hacen eso porque tienen el mismo ritmo y el mismo estilo sin importar qué está pasando en la historia. Y es como si fuera algo muy plano en la narración. Y no está mal, ese es su estilo. Y de hecho me puse a comparar en estos días porque pensé que eso de poner muchos adverbios a lo mejor lo había hecho mucho en el primer libro, por ser un libro muy para niños, Harry Potter 1. Y lo que me imaginé fue que mientras iba madurando la historia y se iba haciendo más oscura, como en el libro 4, 5 o 7, pues me imaginé que ella también iba aprendiendo y mejorando su escritura. Pero no, realmente hasta la fecha eso es parte de su estilo y no le veo nada de malo en eso. A final de cuentas, sus libros son literalmente los más vendidos en todo el planeta y logró que muchas generaciones empezaran a leer. Y creo que al final cada quien tiene que escribir con su propio estilo. Pero este libro es diferente porque está escrito muy poético, pero sin tener poemas. Está muy reflexivo por la manera en la que está escrito. Yo lo describo como sofisticado y elegante. Y me queda claro que ese es el estilo de la escritora. Porque en cualquiera de las 2 o 3 entrevistas que tiene en 30 años, la escuchas y te das cuenta que así funciona y así piensa ella. Y ahora, hay algo demasiado importante y es qué pasó con este libro después de que se publicó. Porque la historia de publicación también me vuela la cabeza y es increíble. A ver, empecé a conectar los puntos porque el libro está dedicado a una persona que se llama Bret Easton Ellis, que es el mismo nombre que yo veía que repetían mucho en las entrevistas y que decían que era como que muy amigo de ella. Y como que eso es algo que resaltaban mucho en todo lo que leía sobre Donna Tartt, que era amiga de un tal Bret. Esto es súper importante para esta historia de éxito y eso lo acabo de descubrir hasta ahora que estaba preparando las notas y me voló todavía más la cabeza porque cuando Donna estaba estudiando en Vermont, en la universidad, se hizo muy amiga de ese tal Bret Easton Ellis. Y lo que yo no sabía es que Bret, cuando conoció a Donna y cuando estaban juntos en la universidad, él ya había publicado un libro que había sido bestseller. Y de hecho a los 21 o 22 años publicó su segundo libro que fue American Psycho, que después se convirtió en película y sale Christian Bale, el mismo actor de Batman. Entonces era uno de los escritores jóvenes más vendidos de esa época y era el mejor amigo de Donna Tartt. Y eso es súper importante porque cuando Donna terminó de escribir este libro, obviamente lo leyó su mejor amigo y lo que hizo Bret fue enviárselo a su propia representante literaria. Y a esta gente literaria le fascinó también el libro, pero quiero que pensemos en lo importante que era esta gente literaria en esa época, en los 90s, después de haber conseguido que un libro como American Psycho fuera tan popular y se hubiera convertido en película. En esa época esa gente literaria era como el mejor cazatalentos de libros de esa época. Y luego, a ver, lo que pasó después es que esta gente literaria contactó a todas las editoriales y hubo una subasta por los derechos para poder publicar ese libro. Y este era el primer libro de Donna Tartt. Era completamente una desconocida en el mundo de la escritura, pero gracias a su amigo Bret y gracias al trabajo que hizo esta representante que ya era tan reconocida a esta gente literaria, y le vendieron los derechos a la editorial Alfred Knopf, que es parte de Penguin Random House. Y quiero que traigamos a la mente cómo a J.K. Rowling le dieron un adelanto de derechos de autor como de unos $5,000. No estoy seguro de la cantidad, pero era una cantidad muy baja. El caso de estudio completo está aquí también en el podcast. Pero a Donna Tartt le ofrecieron en esa subasta por los derechos de autor de este primer libro la cantidad de $450,000. Sumado la recomendación de Bret, con el prestigio que tenía esta gente literaria y con esa noticia de esa cantidad de dinero, de esos $450,000 que había pagado la editorial para obtener este libro, ese rumor se empezó a esparcir por todos los medios de comunicación y entonces empezó a ser un libro que ya era esperado por la prensa. Y sumado a todo eso, también me parece que las personas encargadas de diseñar la portada fueron unos genios, porque la portada es algo muy clásico. Es esa foto que mencionaba al inicio
de la escultura del lanzador del disco. Y ese diseño que le dieron a la portada le dio ese aspecto de un clásico moderno. Y lograron que la portada se viera elegante, que se viera costoso el libro y que se viera intelectual. Como una portada cara de élite, pero te transmite que hay un misterio. Y cuando llegó el día de la publicación fue todo un éxito y fue un bestseller internacional instantáneo. Ha vendido millones y millones de copias. Y aunque podríamos decir que es un libro moderno publicado en los 90s, Penguin lo tiene dentro de sus clásicos. Y para mí todo esto es como que la suma de factores y la suma de las condiciones perfectas para que todo esto se diera exactamente como sucedió. Y esto no lo estoy presentando como caso de estudio porque evidentemente es algo muy difícil de replicar porque sí fue esa suma de condiciones muy únicas que se dieron para Donna Tartt. Y creo que eso al mismo tiempo es lo que hace increíble esta historia. Y después de todo este éxito, Donna Tartt se sigue dedicando a la escritura, pero eso se sigue poniendo cada vez mejor porque Donna publica un libro cada 10 años y es una persona muy reservada, no da entrevistas, tiene 2 o 3 entrevistas y las entrevistas que ha tenido es esa entrevista del 92. Tiene una entrevista, me parece como en 2003 o 2004 cuando publicó su segundo libro y tiene otra entrevista que dio en el 2013 que es cuando publicó su último libro. Y algo que me pareció increíble es que esa entrevista de 2013 y la única entrevista que dio fue exactamente con el mismo presentador o el mismo conductor que le entrevistó en 1992. Entonces, obviamente, esto le agrega más ingredientes a toda esta atmósfera que rodea sus libros, como de misterio y sofisticación y como exclusividad. También estuve buscando cómo escribe. Lo que descubrí es que ella escribe sus primeros borradores completamente a mano, sobre todo los outlines. Entonces tiene páginas y páginas de notas escritas y me dio mucha curiosidad que dice específicamente que también lo escribe siempre con pluma roja o con pluma azul, no con pluma negra. Y también dice acompañada de una buena cantidad de post-its y reflexiones adicionales. Dice que hasta que ya tiene la estructura completa de su mundo o la estructura completa de su historia, ahora sí se pasa a la escritura digital. Yo honestamente desde la mitad ya sabía que este libro iba a ser de mis favoritos porque no quería que se acabara. Yo leo siempre con playlist y estuve buscando muchas playlists y ninguna encajaba con el estilo que a mí me parecía que tenía este libro hasta que escuché una canción que se llama Beautiful Crime y esa canción es exactamente la sensación de este libro. Voy a dejar el link de la canción en la descripción del episodio. Aparte de que queda la música, ese título queda perfecto con la palabra beautiful y con la palabra crime. Algo que descubrí al final es que hay una teoría en internet de que realmente nunca asesinaron a esa persona que mataron por accidente y que más bien como que se habían manchado de sangre de un venado. La verdad es que no hubo ninguna parte que quisiera esquivar ni evitar de todo este libro. No quería que terminara y cuando lo terminé ya decidí que sí voy a releerlo en algún punto y eso nunca me había pasado. Y aparte yo amo que los libros tengan epílogo. Para mí ese es el toque final perfecto de todo libro y quiero volver a Henry. Henry es el personaje que era mi favorito y todo lo que dije al principio, lo inteligente, lo calmado y esa sensación de ser casi perfecto, al final todo eso es lo que causa todos los problemas. Donna Tartt dijo en una entrevista, Henry quiere ser alguien de pura razón, sin emociones. Y eso es justo lo que lo mete en todos los problemas de todo el libro. Creo que este libro también fue, sin darme cuenta, la preparación perfecta para la Odisea, porque tiene muchas referencias y de hecho hasta el final en el epílogo, cerca del epílogo, mencionan a Aquiles y a Patroclo. Y a ver, como conclusión, creo que es un libro que sí es mi nuevo favorito número 1 y al mismo tiempo no lo recomendaría porque sé que no a todo el mundo le va a gustar. Lo recomendaría si tienes la curiosidad de leer algo intelectual, de leer algo que sí es elegante, que tiene muchas descripciones y sobre todo sabiendo todo esto que es un asesinato en reversa y que la intriga no viene de saber eso, sino que la intriga es el ambiente, la dinámica con los personajes. Si estás buscando sorpresas, plot twist, como que giros, o como dice Hitchcock y Donna Tartt, como que una bomba que de repente te sorprende y sorprende a todos los personajes, este no es el libro. Este es un libro que te recomendaría si quieres
analizar, si quieres elevar un poco ese lado intelectual y si estás listo también para meterte a un ambiente y a una atmósfera que es muy larga, muy descriptiva y si lo que quieres es sentirte envuelto o envuelta en esa atmósfera. Yo ya ordené el siguiente libro que es The Goldfinch, que es el último que publicó en 2013, porque ahora quiero leer todo lo que escriba esta autora. El mismo presentador del 92 le pregunta que cuántos libros va a escribir si publica un libro cada 10 años. Y ella dice que ya intentó escribir más rápido, pero que no le gustó el proceso. Y dice que ella está muy contenta escribiendo un libro y dándose el tiempo para publicar uno cada 10 años. Y que haciendo los cálculos, ella ya sabe que va a poder escribir muy pocos libros, pero dice que ella va a estar muy contenta publicando 5 libros. Y hasta la fecha ya lleva 3. Esto fue en 2013, entonces creo que muy probablemente está a punto de publicar su 4º libro. Aunque obviamente no hay nada de noticias, no tiene redes sociales y supongo que es un proceso muy secreto, pero espero que pronto nos sorprenda con esa noticia del 4º libro. Este libro, el tercero, The Goldfinch, ganó el premio Pulitzer en 2014. Y ese premio, el Pulitzer, es uno de los reconocimientos más importantes que puede recibir un escritor. Y creo que eso nos da la evidencia de que pues, es una de las mejores escritoras vivas en esta época. También fue el mejor libro del año por Amazon, el mejor libro del año en Barnes & Noble. Tiene muchos premios y este libro gira alrededor de una pintura. Y creo que ese es el mundo que va a tratar todo el libro. Trata de una pintura que es una pintura holandesa de un pájaro que se llama en español el jilguero, en inglés se llama The Goldfinch. Y hasta donde voy, el libro se mueve en ese ambiente del arte, de los museos, de la restauración, objetos antiguos y como te mete al mundo elegante del arte y creo que también va a lograr que te obsesiones con ese mundo. De hecho, en la escena en la que yo voy en el libro, muy al inicio, hay una explosión en el Met, en mi museo favorito, entonces ya estoy muy emocionado por seguir leyéndolo. Pero me falta terminarlo. Por lo pronto, a este libro, The Secret History, yo le di 5 estrellas en Goodreads. Pero evidentemente lo que más me gustó es esto. Me gusta mucho que me siga pasando esto a esta edad y nunca quiero que me deje de pasar. Me encanta poder encontrar algo que me obsesione y que me emocione. Porque a veces puedes pensar que ya sabes qué es lo que te gusta, ya puedes decirle que sí o que no a un libro o a una película, porque tú ya tienes tu propio criterio. Ya tienes tus autores favoritos, tus canciones, tus géneros, tus temas, hasta que aparece algo que no esperabas. Y yo creo que si hubiera leído este libro hace 5 años, muy probablemente, la verdad, me hubiera aburrido. Pero esto dice mucho de cómo vamos cambiando también a lo largo de la vida y también como lectores. Porque creo que hay libros que los ves, pero no es el momento. O a lo mejor antes hubiera visto tantas descripciones o tantas referencias griegas y conversaciones filosóficas y yo hubiera dicho, ok, esto está horrible, va muy lento, pero ahora eso fue lo que más disfruté. Y creo que eso también tiene que ver con leer más. Entre más leo, más siento que disfruto el siguiente libro. Entre más lees, más aprendes a disfrutar el siguiente. Cada libro te entrena para el que viene. Eso también me está pasando ahora que estoy leyendo La Odisea y estoy fascinado. Es una de las historias más viejas. Es del año 700 antes de Cristo y creo que de adolescente jamás lo hubiera abierto para leerlo. Y eso me emociona y pasa con todo, también con el arte. Cada vez me dan ganas de quedarme más horas en un museo como en el Met, que puede estar un día entero. Me emociona pensar también que hay muchísimos libros que no he leído, muchísimos cuadros que no he visto, muchísimas esculturas y ciudades, museos, cafés, librerías, ideas y conversaciones que todavía no descubro y que no existen todavía en mi vida. Y hace muchos años leí algo de que tienes la edad que tengas, pero hasta la fecha, aunque tú crees que ya has descubierto todo lo que son tus cosas favoritas, todavía no descubres todos tus libros favoritos. Todavía no descubres todos tus temas que más te apasionan. Todavía no descubres todas las canciones que más te van a gustar a lo largo de toda tu vida. Todavía no descubres todos tus lugares favoritos. Y por eso estoy muy seguro que nunca quiero perder eso, esa parte en la que encuentro algo nuevo y me vuela la cabeza y empiezo a investigar y a leer entrevistas y buscar blogs antiguos o ver una película o descubrir una nueva pintura y decir, wow, esto es lo que estaba buscando, esto es mi nuevo favorito. Y me parece muy valioso descubrir cosas así. Algo que te den ganas de investigar y de hablar mucho y de descubrir cosas y de decirle a alguien,
es que necesito contarte esto que descubrí o ve esto que acabo de encontrar. Y eso es algo increíble, encontrar algo que te produzca esto. Un libro, una pintura, una película, una canción, un autor, una época, un museo, una historia, algo que a ti te despierte una curiosidad exagerada, porque sí se siente muy bien. Así que ve a tener aventuras que te recuerden que todavía hay belleza escondida en lugares y temas que aún no ves y todavía no descubres y que todavía no puedes apreciar. Y esa es la palabra con la que quiero cerrar este episodio, con la palabra belleza, porque este libro habla muchísimo de eso. Lo superficial te entretiene un rato y se te olvida, pero la belleza de verdad te incomoda un poco, te hace detenerte y se te queda dando vueltas en la cabeza por meses. Una pintura después de ver un museo, así como a mí me gusta elegir mi pintura favorita después de visitar un museo, o como cuando encuentras un libro que no quieres que termine, o una conversación larga que tampoco quieres irte. Esas cosas son las que vale la pena experimentar y son las cosas que vale la pena buscar. Así que, no sé, yo sigo en eso. Voy a seguir buscando el siguiente libro que me vuele la cabeza. Voy a seguir aprendiendo a escribir mejor, a leer mejor y a entenderle más a las cosas y más al arte, porque entre más entiendo, más disfruto. Y cuando encuentras una joya como esta, algo que te obsesiona, esos momentos para mí son de los que hacen que valga la pena estar vivo y estar despierto. En la última entrevista de 2013, a Donna Tartt le preguntaron cuál es su definición de una buena vida. Y ella responde, love and work. Y me recordó mucho porque así también empieza la película The Intern, con el monólogo de Ben, donde dice love and work, work and love, amor y trabajo. Y yo le agregaría ahora una cosa más, belleza. Entonces quedaría amor, trabajo y cosas que tengan belleza que te dejen sin palabras. Si te gustó este episodio, voy a dejar más como este. Hice una playlist con todos los podcasts que tienen que ver con libros. Voy a dejar el link de esta playlist aquí abajo en la descripción del episodio. Hay un podcast que es un reto para leer más cada mes, o el proceso creativo entero de Dan Brown, y otro sobre cómo puedes crear tu propio book club, tu propio club de lectura, para que tengas también un grupo de personas con quien discutir y compartir lo que lees. De hecho, estoy pensando, y apenas es una idea, estoy pensando en hacer una app o un portal en donde puedas encontrar personas en tu ciudad que también quieran formar un book club y un club de lectura, pero apenas es una idea. Por lo pronto, el link con la playlist de los podcasts ya está disponible aquí abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio. Hay muchas más cosas que me tienen aprendiendo y emocionado. Si ya leíste este libro, por favor, cuéntame en los mensajes porque tengo que platicarlo con alguien y no conozco a alguien que ya lo haya leído. Este fue el primer episodio que hago como el book club de un libro, así que voy a dejar también aquí abajo una encuesta para saber si te gustaría que siguiera haciendo este tipo de episodios sobre libros. Y solo como recordatorio, que nunca se te acaben las ganas de descubrir algo nuevo.